Buenas noches con todos y con todas las personas que nos siguen en este su 15º programa de Los Procesalistas. Para mí es un gusto saludarlos y es un gusto ver cómo cada día nuestra familia de los procesalistas sigue creciendo. Como ustedes saben, Los Procesalistas es un programa que se transmite todos los viernes a las 19 horas a través de su plataforma Zoom y de la plataforma de Facebook Live a través de la página Los Problemas del Proceso. Este programa es auspiciado por el Instituto Ecuatoriano de Derecho Procesal, de quien el doctor Jorge Luis Mazón es su vicepresidente y además es quien dirige este programa. Así también es auspiciado por el Colegio de Abogados de Pichincha. Recuerden que si necesitan hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la opción del chat de aquí del Zoom o también se puede hacer a través de la página del Facebook en los problemas del proceso. El día de hoy me quiero tomar la licencia para dar un cordial saludo a los maestrantes de Derecho Constitucional de la Universidad de Cotec, quienes nos acompañan también y nos siguen el día de hoy en este programa a través de la plataforma Zoom. También saludo al doctor Jorge Luis Mazón, a mis compañeros Alfredo Cuadros, Bolívar Vergara y a Milton Velázquez, quienes junto con ellos sacamos adelante este programa. Un saludo para todos, mi nombre es Nadia Villón Rodríguez, acompañándolos una vez más en Los Procesalistas, e inmediatamente le voy a dar la palabra a mi compañero Bolívar Vergara para que nos presente a nuestro ponente del día de hoy. Un saludo y buenas noches. Muy buenas noches, Nadia, estimado Jorge Luis, Milton, Alfredo y a toda la concurrencia que se ha dado cita el día de hoy para una nueva entrega de su programa Los Procesalistas. El día de hoy me es muy grato presentar a un distinguido colega, el abogado Miguel Costaín Vázquez, de quien voy a leer una semblanza, un extracto de su hoja de vida. Miguel Costaín es abogado de los tribunales y juzgados de la República por la Universidad de Especialidades Espíritu Santo con mención en Derecho Penal. Es especialista en procedimientos constitucionales, es magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, es candidato a doctor PhD por la Universidad Pontificia Católica del Perú. Es profesor de la maestría en Ciencias Penales y Criminológicas en el Instituto de Criminología y Ciencias Penales, Dr. Jorge Zavala Vaquerizo. Profesor titular de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, a cargo de la Cátedra de Derecho Constitucional y Derecho Procesal Constitucional. Profesor de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, a cargo de las cátedras de Derecho Penal, Parte General y Parte Especial, y Derecho Procesal Penal 1 y 2. Autor de diversos artículos y ensayos publicados en diferentes revistas jurídicas de Latinoamérica y el mundo. Actualmente es juez de la Sala especializada en lo penal de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, Ecuador, así como también profesor de posgrado en distintas universidades, para mencionar unas, la Universidad de Espíritu Santo y la Universidad de Cotec. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Miguel Costaín. ¿Puede activarse el audio, doctor Costaín? Ok, perfecto, listo, ahora sí ya pude hacerlo. Bien, buenas noches con todos. Antes que nada, bueno, bienvenidos a todas las personas que nos acompañan en esta noche. Antes de iniciar esta intervención, yo quiero dar las gracias por la invitación que he tenido, darles las felicitaciones a todo el grupo de los procesalistas. Les comentaba, antes de iniciar esta ponencia, que he escuchado excelentes comentarios del programa. En algunos programas de posgrado, pues algo me referían del tema de los procesalistas, yo no sabía qué era. Y luego de esto, pues ya investigando, viendo, y luego de eso que recibo la invitación, pues me entero de realmente todo lo que realmente ha existido y lo bien que lo están trabajando. Yo no tengo muchas redes, de hecho solamente tengo una red social que es LinkedIn, por eso no me entero a veces mucho del tema de las redes sociales, pero tengo entendido que lo que están haciendo es excelente. Entonces, y sobre todo por la amplitud del auditorio, porque de lo que veo no solamente son abogados, sino que también son maestrantes, también hay estudiantes de Derecho, entonces es un auditorio bastante amplio en el cual se encuentran y están abarcando.
La invitación que me hicieron en este día, puntualmente, fue para hablar un tema tal vez un poco que se está discutiendo en la actualidad, a nivel de derecho procesal y derecho procesal penal específicamente. Y ese tema que se discute en la actualidad es hacer un baremo, medir específicamente si la detención con fines de investigaciones, que normalmente se puede ejecutar dentro de una investigación previa, esto es la antesala de un proceso penal, cumple con parámetros rígidos de constitucionalidad en el momento en el cual inmediatamente se ejecuta esta detención con fines de investigación. Dentro de estas 24 horas se genera una petición para una audiencia de formulación de cargos. Es un tema a la larga que se discute ampliamente en cuanto a dos presupuestos. Primero, si esta decisión, acorde al artículo 195 de la Constitución, que la tiene la Fiscalía General del Estado, es legal en primer término, y en segundo lugar, realizando un test, determinar si efectivamente es o no es constitucional. Entonces, un tema yo creo que podríamos conversarlo por mucho tiempo. Yo voy a tratar de ser muy preciso. Yo quiero aclarar que voy a hablar mucho en abstracto. Yo no soy dueño de la verdad. Simplemente voy a fundamentarles básicamente qué es lo que dice la normativa ecuatoriana y qué es lo que ha dicho en este caso la Corte Constitucional sobre algunos temas específicos y concretamente sobre este tema. Quiero aclarar que lo que vamos a tocar en esta noche únicamente es una revisión normativa y una revisión a nivel jurisprudencial de lo que existe, de tal suerte que ustedes van realmente a tomar sus conclusiones. Yo no voy a concluir absolutamente nada, sino que simplemente voy a limitarme en este caso a darles un panorama completo sobre qué es la realidad y realmente a qué conclusiones podríamos arribar. Para empezar, lo primero que deberíamos de entender es qué se entiende por esta detención con fines investigativos. Y hay que entender que la detención con fines investigativos obedece a una finalidad específica. Como su nombre lo dice, una detención con fines investigativos. Y hay parámetros muy rígidos. En primer lugar, se ejecuta dentro de la antesala del proceso penal, esto es una investigación previa, y dentro de esa investigación previa se tiene que tener parámetros específicos. Una vez que se solicite de parte del fiscal ante el juez de la causa, en el cual no se va a realizar ninguna audiencia, sino que se ejecuta directamente, y de ser autorizada en el momento en que se ejecuta esa orden de detenciones con fines investigativos, es que se tiene que poner a órdenes de la autoridad. Aquí viene el primer problema. Si bien es cierto, esa orden con fines de investigación tiene parámetros específicos. Primero de ellos, receptar una versión. Es indispensable. No se puede ejecutar una detención con fines investigativos si no se le recepta la versión a la persona procesada. Y luego de esa versión tenemos el primer problema estructural y es simplemente normativo. Y son esas cosas que a veces nosotros no entendemos por qué no se ha hecho una reforma legal sobre este tema, cuando realmente es un tema estructural. Quienes están inmersos en la parte penal o están constantemente litigando en la parte penal deben de saber que es un problema neurálgico. Y es que el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal, numeral primero, taxativamente dice que para convocar a una audiencia se tiene que convocar al menos con 72 horas de anticipación. Y hay una coma y luego dice, excepto en los casos de delitos flagrantes. Entonces, primer problema no constitucional de legalidad. Esto es, ¿qué pasa en el momento en el cual yo ejecuto una orden de detención con fines investigativos, recepto la versión y la fiscalía pide una audiencia de formulación de cargos? ¿Qué pasa con este artículo 575 que me dice, momento, tiene que esperar 3 días para poderse notificar y poderla realizar? Entonces viene la primera antinomia y básicamente el primer problema estructural de legalidad. Entonces, ¿se puede o no se puede convocar? Entonces, ese es el primer problema. Vamos a señalar inicialmente los problemas. Segundo problema, ¿qué pasa si efectivamente esta orden de detención con fines investigativos se la plasma, se la ejecuta un viernes o un sábado? Y resulta que los jueces con competencia en delitos no flagrantes, porque este es un tema no flagrante, no están. Entonces, ¿a órdenes de quién se pone esta persona? Pues, dos problemas estructurales, insisto. Entonces, básicamente cuando existen estos problemas, insisto, de legalidad, entonces hay que comenzar a investigar realmente cuáles son las soluciones procesales. Insisto, no hablo del tema constitucional aún, sino del tema estrictamente legal.
Y el problema se presenta en este punto inicialmente por una falta de reforma a este artículo 575, que incluso en las últimas reformas tampoco se tocó, cuando debía haberse reformado. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, que no sabemos si efectivamente se pueda o no se pueda convocar a esta audiencia en ese punto. Lógicamente, las voces que están en contra de esto, vamos a hablar de todos los parámetros, indican que no es posible. Y de hecho, en el momento en que se ejecuta esta orden de detención con fines investigativos, no se pueda formular cargos inmediatamente, sino que haya que esperar, en todo caso, estos 3 días. Pero la debilidad de este argumento viene a ser, bueno, entonces, ¿qué pasa con el artículo 195 de la Constitución? ¿Qué pasa con el artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, que le da la facultad al titular del ejercicio público de la acción, en este caso el fiscal, para poder iniciar el proceso? Es que el fiscal lo inicia. Entonces, ¿se está restringiendo las facultades de la Fiscalía o no? ¿Y qué realmente es lo que tendría que primar? Solamente bajo este presupuesto, haciendo un ejercicio básicamente en este tema, realizando una solución de antinomias, se podría determinar que efectivamente el artículo 595 le da la facultad a la Fiscalía de iniciar este proceso penal y con ello formular los cargos. Y bueno, si la detención con fines investigativos es hasta 24 horas, se entiende dentro del proceso que en esas 24 horas debería sustanciarse esta audiencia de formulación de cargos. Aquí básicamente vienen los criterios contrarios, ¿no? ¿Quién realiza la audiencia? Obviamente hay que convocarla y hay que llevarlo ante el juez que está en ese momento, para que a la larga ese juez que es de competencia en delitos flagrantes, y aquí estamos en todas partes del país, hay que entender que no en todas las provincias, no en todas las ciudades, no en todos los cantones el sistema de justicia funciona igual, porque hay unidades multicompetentes, hay unidades de justicia especializada, hay unidades distintas. Entonces, hay jueces, como por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, que son de competencia específica en delitos flagrantes. En otros cantones tal vez no. Tienen todas las competencias en una multicompetencia penal, pero hay que ver exactamente dónde se ejerza. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese momento? O sea, debería a la larga un juez con competencia en delitos flagrantes conocer este tema. Pero a la larga seguimos básicamente en criterios. O sea, yo siempre sostengo, cuando tenemos esta duda básicamente, en cuanto a los diferentes criterios de aplicación, de qué es lo que se tendría que aplicar. Olvidémonos de la solución de antinomias, y es el artículo 575, numeral primero, que me dice, no se debe de convocar audiencias sino después de 72 horas. Pero sin embargo, la detención con fines de investigación solamente es por 24 horas. Adicionalmente a este tema, entonces hay que ver que la Constitución le faculta a la Fiscalía entonces formular los cargos. Entonces, ¿cuál a la larga viene a ser la respuesta a este tema? Estos criterios y estas inconformidades sobre este tipo de procedimientos no son nuevas y a nivel nacional han sido muy amplias en general. Y la única forma de poder dilucidar qué es a la larga lo que se deba de aplicar, insisto, aquí no vamos a hablar de lo que yo pueda estar de acuerdo o no. Mi misión simplemente es darles los insumos para ver qué es lo que ha pasado en este momento. Y aquí sí entro a la parte constitucional. Me salgo del tema del parámetro de legalidad. Estos argumentos sobre estos temas específicamente han sido materias de algunas garantías jurisdiccionales. Y hablando de materia penal, una de ellas, la más usada. Y esta quizás la más usada viene a ser las acciones de habeas corpus. Entonces, habeas corpus precisamente implantado sobre estos temas. Entonces, se plantea el habeas corpus, la persona dice, momento, me detuvieron con fines investigativos, me receptaron la versión, es muy cierto, pero momento, el artículo 575 sostiene que hay que esperar a la larga hasta 3 días y se está restringiendo mi derecho a la defensa. Entonces, debemos de recordar que en el habeas corpus hay 3 parámetros de acción, lo que tiene que ver con la ilegalidad, la arbitrariedad y la falta de legitimidad de la orden. Entonces, ¿qué resulta? Que se sostendría entonces que la ilegalidad vendría a enfocarse como la falta de respeto frente a una norma. Entonces, se está faltando a esta norma, viene a ser ilegal, no se cumple con los presupuestos, concretamente del artículo 534, y a la larga se emplea el habeas corpus. Y eso es alguna de las alegaciones que han pasado. Insisto, a nivel nacional. A nivel constitucional, como ustedes muy bien lo conocen, tenemos muchas diferencias en cuanto a las decisiones que se adoptan en las garantías jurisdiccionales, siendo entre ellas la más importante la jurisprudencia constitucional,
Luego de ello, el precedente jurisprudencial obligatorio y también los precedentes jurisprudenciales no obligatorios, que tienen que ver con el stare decisis, que tienen que ver con el obiter dicta. Entonces, la pregunta es, a través de estos temas, ¿existe o no existe jurisprudencia vinculante? ¿Existe o no existe precedente jurisprudencial obligatorio? ¿Y qué es lo que ha dicho la Corte Constitucional o qué es lo que ha dicho también la Corte Nacional de Justicia, que normalmente en procesos penales que no cuentan con una sentencia ejecutoriada y que son sujetos de acciones de habeas corpus, pueden conocer las apelaciones como última instancia en doble conforme? Estos temas, insisto, no son nuevos. Por mucho tiempo se discute esto. Desde el 2014 hasta la actualidad existen estas dudas. Y a nivel de fichas de selección, recordemos que todas las decisiones en garantías jurisdiccionales de parte del sistema de justicia, acorde a lo previsto por la propia Constitución de la República y el Código y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se remiten siempre hacia la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede tener varios parámetros. Entre ellos, unos parámetros van a ser también el criterio de selección, un principio de sensoriales. Entonces, ¿qué resulta? Que la Corte puede seleccionar sentencias y transformarlas en jurisprudencias vinculantes. Yo voy a la página directamente de la Corte, pido ver las fichas de selección y encuentro muchas sentencias. Y creo que uno de los criterios dirimentes para establecer este tema es ver qué ha dicho la Corte en este tema. Y la Corte ha seleccionado 2 sentencias concretamente para establecer en fichas de selección donde la Corte ha constitucionalizado el procedimiento. Es decir, la Corte ha dicho efectivamente que el artículo 195 de la Constitución efectivamente se lo puede aplicar en este tipo de circunstancias. Entonces, parámetro número 1, como primera herramienta importante que tenerla, es que la Corte ha dicho sí se puede. Entonces, si bajo este presupuesto hay alguna inconstitucionalidad en cuanto al procedimiento, la respuesta es no. Insisto, no es porque estemos de acuerdo o estemos en contra o estemos a favor, simplemente es lo que ha dicho la Corte. 2. ¿Qué ha dicho la Corte Nacional de Justicia en cuanto a precedentes no obligatorios? Aquí sí hay varios. Pero la Corte Nacional de Justicia en algunos casos ha dicho se le da privilegio al artículo 195 de la Constitución. Si bien es cierto, la Fiscalía tiene la potestad de iniciar el proceso penal y dada la naturaleza de las 24 horas y temporalidad de la orden de detención con fines investigativos, pues entonces básicamente se puede formular esos cargos. Es un criterio que ha dicho la Corte Constitucional, la Corte Nacional, perdón. Pero hay otros fallos de la Corte Nacional también en diferentes años que también ha dicho que no. Que la Corte Nacional también en otras salas también ha sostenido no. Hay ocasiones en que sí ha concedido las acciones de habeas corpus. Entonces, pero recuerden que estos precedentes, al ser no obligatorios, pueden marcar un stare decisis, un obiter dicta, pero mientras no sean seleccionados por la Corte Constitucional, entonces aquí sí vamos a tener un criterio distinto. Bajamos al parámetro de legalidad. Facultades de la Corte Nacional de Justicia, la posibilidad de plantear consultas no obligatorias, aclaramos eso, hacia la presidencia de la Corte Nacional de Justicia. Bueno, una de estas consultas que siempre se discuten fue planteada hacia la presidenta de la Corte Nacional de Justicia y la presidenta de la Corte Nacional de Justicia recientemente responde y sostiene efectivamente que, primero, para realizar una orden de detención con fines investigativos no es necesario realizar una audiencia. Segundo, que efectivamente una vez ejecutada la orden de detención con fines de investigaciones, debe receptarse la versión de la persona que en el futuro, entendemos, será procesada. No se puede generar incomunicación y tiene que tener acceso a la defensa. Y que en ese momento, efectivamente, la Fiscalía bien puede pedir una audiencia de formulación de cargos que deberá realizarse efectivamente dentro de esas 24 horas como tal. Insisto, lo que les estoy transmitiendo es la información y básicamente ejecutando una investigación de campo sobre este tema específicamente. Es simplemente las herramientas que tenemos hoy por hoy en el sistema procesal ecuatoriano. Si la compartimos, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, es distinto. Eso ya realmente depende de cada uno. Pero lo cierto es que ese es el pronunciamiento que ha tenido a la larga tanto la Corte Constitucional, la Corte Nacional de Justicia y lo que sostiene básicamente la normativa. Ahora bien, hay muchas cosas a la larga que también se discuten y que hay mucha confusión también en el sentido de que realmente puede haber restricción al acceso o al derecho a la defensa que se pueda tener.
Otro punto que se discute bajo este tema de la detención con fines investigativos es qué se tiene que notificar o no a la persona procesada. Porque, por ejemplo, el Código Orgánico de la Función Judicial determina que las actuaciones investigativas tienen que notificarse siempre a las personas investigadas. Bueno, eso es cierto. Pero la Corte Nacional también ha emitido diferentes resoluciones aclarando el alcance de las notificaciones de los actos urgentes. Y la Corte ha dicho que hay cosas que se pueden notificar y otras que no. Si ustedes se imaginan una técnica especial de investigación o una actuación especial de investigación, concretamente, de la Fiscalía, una interceptación de comunicaciones o en su defecto una interceptación de correspondencia electrónica, donde el juez tal vez le diga, oiga, le voy a notificar a usted porque resulta que le voy a interceptar el teléfono. Entonces, eso no se puede entender así. Entonces, los actos urgentes, hay algunos efectivamente que se deben de ejecutar como tal y otros en los cuales obviamente no se va a poder generar algún tipo de notificación. Otro tema, por ejemplo, también muy discutible en temas de delincuencia organizada, temas de asociación ilícita, en los cuales hay ocasiones en que hay monitoreo o escuchas telefónicas, pero resulta que no se tiene claro cuál es la identidad clara de la persona. Obviamente va a generar algún tipo de notificación al respecto. O sea, no podemos confundir entonces lo que son las técnicas especiales de investigación con las actuaciones especiales de investigación. De hacerlo, diríamos entonces que nunca podrían ser plasmadas o ejecutadas. Lo cierto es que básicamente generando este cierre de líneas como tal, vendría a ser efectivamente que, en primer lugar, el artículo 575 del Código Orgánico Integral Penal básicamente exige una reforma a gritos. O sea, es necesario, porque básicamente dentro de esa disposición, en la coma que dice, excepto en el caso de delitos flagrantes, también habría que ubicar ahí, o en su defecto, en órdenes de detención con fines investigativos. Entonces, y eso es algo que no se ha hecho todavía y que debe ser necesario para solucionar este tema. 2, competencia de los jueces, tema importante también. Otro parámetro que a veces suele pensarse que puede ser planteado tal vez para plantear acciones habeas corpus es el parámetro de la falta de legitimidad que puede tener el juez que ordena la prisión preventiva luego de la formulación de cargos, por cuanto ese juez no tiene competencia en delitos no flagrantes. Eso también puede pasar. Recuerden ustedes que inicialmente les decía que pasa si la orden de detención con fines investigativos se plasma un día viernes o un día sábado. Claro, viernes, sábado hay que hacer una audiencia para solucionar la situación jurídica de esa persona. Pero como la orden de detención con fines investigativos no es un delito flagrante, es un tema no flagrante, entonces, ¿qué juez a la larga tiene que sustanciar esa causa? Entonces, ¿existirá algún parámetro de nulidad bajo una regla de legalidad sobre esa actuación? ¿O a la larga qué es lo que debería de pasar? La solución a este punto también, aclaro que el parámetro de falta de legitimidad también debe de analizarse concretamente desde lo previsto por la óptica de legalidad también, concretamente Código Orgánico de la Función Judicial y de forma específica artículo 129 de ese cuerpo legal, numeral 10, donde básicamente en el fuero penal, en el proceso penal, la competencia del juez siempre se puede subsanar con la inhibición, excepto un solo caso: la incompetencia en razón de la materia. Es que cuando tenemos incompetencia en razón de la materia, no hay solución. La inhibición no lo es simplemente una nulidad. Entonces, para yo generar un parámetro de falta de legitimidad o ilegitimidad de la medida cautelar de prisión preventiva para accionar un habeas corpus, yo tengo que estar muy claro en que ese parámetro de legitimidad tiene que ser exclusivamente en la falta de competencia en relación a la materia, pero no por los grados, no por territorio. Y en este caso, en el tema de que un juez con competencia en delitos flagrantes sustancia una audiencia de formulación de cargos, no es parámetro para una acción de habeas corpus. Básicamente no es un parámetro porque, acorde al artículo 129, numeral 10 del Código Orgánico de la Función Judicial 9 y 10, se establece claramente que básicamente se puede solucionar el tema con una inhibición. Entonces, y es lo que normalmente puede suceder. Es algo que se puede revisar en parámetros de legalidad, pero que no se podría revisar a la larga para acciones tutelares de habeas corpus como tal. Ahora bien,
distinto a todo lo que he explicado ahora, también hay que ser muy concreto en que la Fiscalía debe de actuar con mucha objetividad también. Y siempre una investigación pausada es la que da mayores resultados. Y a la larga siempre va a generar mayor nivel de eficacia como tal. En ocasiones, acelerar los tiempos al ejecutar una detención con fines investigativos, en ese momento para activar el proceso penal, sin una base científica y sin una base procesal como tal, sí puede tener graves errores dentro del proceso penal. Pero bueno, ningún proceso penal es igual, ningún caso es igual, y todos los procesos cuentan con variables empíricas totalmente distintas en general. Bajo esa perspectiva, entonces, debemos indicar que lo que necesita es una reforma al artículo 575, pero hoy por hoy, en este procedimiento que normalmente suele ser bastante polémico, yo creo que las cosas están dichas en general. No hay, básicamente, o no encuentro yo, acorde a la normativa y acorde a los precedentes que les he comentado, algún problema estructural que podría a la larga conllevar algún parámetro inconstitucional. No lo hay, porque básicamente todo ha estado con los diferentes pronunciamientos, todo está claramente establecido. Eso no quiere decir, insisto, doctores, que no se necesitan reformas. Se necesitan reformas. Evidentemente se necesitan reformas. Pero mientras no existan esas reformas, hay que seguir teniendo directamente los parámetros que antes les había indicado. Entonces, me dijeron que tenía 30 minutos exactamente para poder hacerlo, y creo que estoy exactamente en los 30 minutos. Así que quiero saber si hay preguntas y comenzar realmente a contestarles todo lo que realmente ustedes quisieran preguntar sobre este tema que he expuesto. Yo comenzaría, Miguel, primero por felicitarte por la claridad de tu exposición, haciendo también un comentario, ¿no? Que este dilema que tú has referido aquí también se refiere a la constante presión que existe entre dos fuerzas no contrapuestas, ¿no? Por un lado es la seguridad ciudadana que se quiere implementar a través de los organismos llamados pues, a establecer pues, el orden público, como por ejemplo la Fiscalía, y también con la presión también de los órganos policiales, ¿no? En su afán de dar pues, algún resultado frente al delito. Y por otro lado, la constante presión que, más bien dicho, el parámetro de garantía constitucional que establece la Carta Magna, ¿no? Así como desarrollado también por las leyes, ¿no? Precisamente por el Código Orgánico Integral Penal, que establece un procedimiento que debe seguirse, ¿no? Entonces, en este punto, como vemos, ¿no? Hay un choque de fuerzas, ¿no? Y uno de los comentarios que he escuchado frente a esta problemática es que en una situación en la que una persona ha sido llamada, ha sido por la fuerza, ¿no? Requerida a través de una detención para que rinda su versión ante el fiscal, ¿no? Se lo hace, pues, evidentemente porque quizás en la fiscalía haya suficientes elementos para pensar que esta persona tiene una participación en un delito que se está investigando, ¿no? Pero por otro lado, también esta persona tiene su derecho a la defensa y sobre todo un planteamiento que se ha conversado muchísimo a nivel de control de convencionalidad, a nivel de Corte Interamericana, que ha sido desarrollado, es el tema del tiempo que una persona tendría para desarrollar su defensa. Entonces, ante esta contraposición, ¿qué opinión te merece este criterio de que una persona que está detenida ha sido detenida para fines investigativos y que inmediatamente se le formulen cargos, no tendría realmente un tiempo razonable para ejercer su defensa, y eso eventualmente podría acarrear pues, un tema de
inconstitucionalidad. Sí, Bolívar, buena observación. A ver, lo que pasa es que aquí tendríamos que identificar correctamente cuál es el sistema de roles y qué es realmente lo que va a pasar. Y digo esto ¿por qué? Porque el tema de preparar, por ejemplo, la defensa, tendríamos que distinguir en el tipo de audiencia que puedes tener. Porque no es lo mismo tener una audiencia de formulación de cargos que, por ejemplo, restringir este derecho a la defensa en una audiencia de juicio, en una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio. Los efectos van a ser totalmente distintos. ¿Qué es una audiencia de formulación de cargos? La pregunta es, ¿el fiscal la inicia? Sí, el fiscal la inicia. Hay una diferencia de roles como tal. El fiscal básicamente, acorde al artículo 595, inicia el proceso, debe de cumplir con parámetros rígidos en esta audiencia. ¿Cuáles son los elementos de convicción que tiene sobre la existencia del delito? Elementos de convicción suficientes, en este caso, sobre la participación que se pueda tener o no. Hacer un relato fáctico de lo que ha pasado e indicar cuáles son esos elementos de convicción que encuentre en ese momento y si solicita o no medidas cautelares. Ese es el rol del fiscal. ¿Cuál es el rol de la defensa? O sea, la pregunta es entonces, ¿la defensa puede o podría básicamente decirle al juez, oiga, señor juez, usted le tiene que impedir al fiscal que inicie la formulación de cargos? Entonces, la pregunta es, ¿el juez está en capacidad de ejecutar ese control de legalidad? Aquí hay otro debate muy amplio. Yo sostengo que no, porque quien inicia el proceso penal va a ser el fiscal. La responsabilidad del inicio del proceso penal es del fiscal. El rol del juez únicamente se limita a ¿qué en una audiencia de formulación de cargos? A seleccionar el tipo de procedimiento que va a tener. Esto es, procedimiento directo, procedimiento ordinario. Segundo, a establecer el tiempo de duración que va a tener en este caso esa instrucción. 30, 60, 90 días, 45 días, según sea el tipo de procedimiento a aplicarse. En tercer lugar, pronunciarse sobre las medidas cautelares que ha solicitado en este caso la Fiscalía. Ese es el corazón y el rol protagónico de la defensa en una audiencia de formulación de cargos. ¿A qué quiero llegar con esta explicación? Que básicamente esa aparente restricción al derecho a la defensa, lo único que podría considerarse como método de aplicación es de que yo no tengo el tiempo para justificar un arraigo social. Pero veamos qué es lo que dice hoy por hoy el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. O sea, uno piensa que es fácil dictar la prisión preventiva. No es fácil. Hoy es más difícil que ayer. O sea, no es realmente tan sencillo. Porque a raíz desde el 21 de junio del 2020, que están vigentes las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal es mucho más rígido. Entonces, concretamente el tercer inciso de este artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal establece que para que se dicte la prisión preventiva, tiene que en todo caso determinarse que las medidas no privativas de libertad son insuficientes para garantizar la comparecencia a juicio de la persona procesada y su eventual cumplimiento de pena y reparación integral. Y luego de eso vamos en la parte de la reforma. Los partes y demás indicios como tal de la conducta anterior de la persona no pueden ser indicativos para poder dictar una prisión preventiva. Entonces yo me pregunto, en una flagrancia donde básicamente tiene el fiscal inmediatamente los elementos 24 horas para poderla sustentar, o fuera de la flagrancia, una orden de detención con fines investigativos, al fiscal lo ponen a correr. Entonces, aquí yo voy directamente con un concepto sencillo. La regla general es no dictar la prisión. La excepción es dictarla. La excepción es dictarla. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente esa es la norma que tenemos. O sea, no es un problema en síntesis de su aplicación. El problema simplemente es la norma que se tiene. Ahora bien, si habláramos de otro tipo de audiencia, concretamente una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio, una audiencia de juicio, donde yo tengo que preparar mi prueba en una audiencia de juicio en 24 horas, yo te digo sí, obviamente vas a restringir ahí el derecho a la defensa, porque preparar una prueba en 24 horas para una audiencia, por muy buen procesalista que seas, vas a fallar. Entonces necesitas un poco más de tiempo. Pero en una audiencia de formulación de cargos, entendiéndose el rol de la audiencia de formulación de cargos en cuanto a la defensa, ¿cuál es? ¿Puedes impedir la formulación de cargos? No lo puedes impedir.
¿Cuál es tu rol como defensor? Evitar que hayan medidas cautelares en contra de la persona que defiendes. Entonces, en ese momento, el rol en este caso del defensor básicamente es ese, que su defendido se defienda como tal en libertad. Ahora, otro sector, académicamente hablando, dice, momento, el juez sí tiene que impedir que el fiscal formule cargos. Yo siempre acostumbro en cualquier módulo, en cualquier conferencia, en cualquier lugar, decir si lo que yo digo tiene respaldo o medio de verificación legal. Y este argumento de que el juez tiene que impedirlo no tiene respaldo, básicamente. La norma no dice eso. La norma no lo dice. Y como la norma no lo dice, o no encuentro ningún precedente jurisprudencial obligatorio o sentencia que hable al respecto, pues entonces no podría indicar que se debería de hacer. Entonces, hay una diferencia, como te digo, Bolívar, en cuanto al tipo básicamente, de audiencias que se puede tener. Entonces, yo no veo realmente como una restricción al derecho a la defensa en eso, porque la formulación de cargos y el proceso va a iniciar. El tema es si te puedes o no te puedes defender en libertad. Se restringiría la defensa si la norma dijera otra cosa. Pero el problema, insisto, no es tanto de aplicación. Es básicamente lo que he indicado ahora, ¿no? Veo que hay otras preguntas, no sé si de pronto las puedo ir leyendo yo, las voy contestando directamente. Lidia Mantilla dice, buenas noches. En caso de que no se pueda notarizar arraigos, ¿se puede presentar documentación original? Yo creo que sí, se puede. Puedes hacerlo. Muchas veces, y es un problema a veces que existe, ¿no? A veces imagínate un tema a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, donde realmente no puedes a la larga presentar algo. Entonces, a la larga se puede presentar una documentación original, pides desgloses. Recuerden también que en el peor escenario hay revisiones de medidas. Entonces, también a la larga revisiones de medidas que se pueden adoptar para, en el evento en que haya a la larga algún tipo de decisión que sea a la larga un poco inconforme sobre este tema. Y en último de los casos, recuerden ustedes que el artículo 563 y 564 del Código Orgánico Integral, 653, perdón, y 654 del Código Orgánico Integral Penal, en armonía con el 652, permite recurrir, en todo caso, el auto de prisión preventiva cuando hay algún tipo de inconformidad. Y por último, si no estoy conforme con la justicia ordinaria, tengo garantías jurisdiccionales, acciones habeas corpus, en las cuales puedo a la larga generar algún tipo de alegación sobre estos temas. Pero en sí el sistema procesal ecuatoriano, que es transversal con el sistema constitucional, permite muchas formas a la larga de poder generar o manifestar las diferentes inconformidades que yo pueda tener con cualquier decisión judicial. Y a la larga siempre pues un juez podrá tomar la decisión que corresponde. Aquí hay una pregunta interesante, Miguel, que nos hace Martín Almeida. Dice, pasadas las 24 horas de realizada la solicitud de orden de detención con fines investigativos por parte de la Fiscalía, el juez aboca conocimiento de la detención y tiene 24 horas para señalar día y fecha y hora para la audiencia, la misma que deberá realizarse dentro de los 5 días posteriores a la solicitud. Y si no se realiza la convocatoria a la audiencia siguiendo las reglas del artículo 594 del COIP, ¿existiría algún vicio de procedimiento? Es algo que ya referiste, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hay un error, me parece, en la pregunta, en la disposición normativa. No son esos artículos, pero no son 5 días tampoco. O sea, si hay una orden de detención con fines investigativos, se hace la convocatoria a la audiencia. Se hace la convocatoria a la audiencia, se convoca, pero dentro de estas 24 horas. Insisto, el parámetro que se utiliza es lo previsto en el artículo 195 de la Constitución, pero se lo hace en ese momento. ¿En qué momento ya no se podría realizar o básicamente se podría discutir una ilegalidad en la detención? En el momento en que se genera, en este caso, esta audiencia fuera de las 24 horas desde que se generó la aprehensión de la persona. En ese momento, si estás fuera de esas 24 horas, obviamente ya no lo vas. Lo podrás realizar la audiencia, pero evidentemente está fuera del tiempo de ley. Entonces, sí podría existir algún inconveniente con relación a la medida que se pretenda dictar. Hay otras preguntas, bueno, espero que ustedes las hagan y yo las voy contestando en todo caso. Jorge Sánchez ha realizado esta pregunta. ¿Qué sucede si se le detiene a alguien con fines investigativos y no se le toma
la versión. Sin embargo, se le formulan cargos. Debe tomarse la versión. O sea, lo que te puedo decir es que la versión es que es importante, y de hecho así lo ha indicado la presidenta de la Corte Nacional de Justicia en las consultas, que no son obligatorias, pero generan un parámetro importante, ¿no? Es importante. O sea, lo primero que tiene que hacer en este caso un fiscal siempre va a ser receptar la versión, y es algo muy necesario. No hacerlo podría representar así una afectación, una restricción a su defensa como tal, ¿no? Porque a la larga es un requisito indispensable. La orden de detención con fines investigativos, como su nombre lo dice, es investigar. Pero recuerden que la finalidad de una investigación previa es dual: determinar elementos de convicción que permitan tener criterios para iniciar un proceso, o también desvirtuarlo como tal. Entonces, la versión libre y voluntaria de una persona que esté siendo sospechosa o indagada es importante para que el fiscal pueda tener insumos al momento incluso de la formulación de cargos, para saber solicitar medidas o no. Porque el fiscal puede solicitar la audiencia de formulación de cargos, puede iniciar el proceso, pero esa versión puede ser muy importante también para el fiscal, para que el fiscal conozca si pide o no pide medidas de, en este caso, cautelares de carácter personal. Puede ser que producto de la versión el fiscal diga: no va a ser necesario, realmente yo puedo pedir medidas alternativas a la prisión preventiva. Entonces, sí es importante, una vez que se ejecuta esta orden, que se recepte siempre la versión. Es indispensable esto, eso no puede fallar. Otro punto interesante, Miguel, en esta discusión sobre la constitucionalidad de la detención con fines investigativos y la inmediata formulación de cargos, es la falta de notificación de la apertura de la investigación previa, no siendo flagrante, que es algo que tú has mencionado. Y precisamente hay una sentencia de la Corte Constitucional, que es la 2210-13-EP20, que en resumidas cuentas establece la obligación de convocar audiencia previa a declarar la prescripción de la acción penal, y que se está utilizando o se está utilizando como argumento para sustentar los pedidos de habeas corpus cuando hay estas medidas que estamos discutiendo en este momento. ¿Qué opinión te merece este tema? Correcto, creo que va de la mano con algunas preguntas, creo que estoy leyendo acá en el chat que están haciendo, precisamente sobre el tema de la notificación. Este es otro problema y también muy interesante, porque el Código Orgánico de la Función Judicial también indica que carecerán de eficacia, o a la larga que es una causal para que el proceso genere un vicio posterior, el hecho de que no se haya notificado a la persona sospechosa o investigada con el contenido de la investigación previa. Entonces, hay que entender con pinzas este tema y verlo muy bien. Inicialmente podríamos decir, sí, es que si hay una denuncia, si yo presento una denuncia en contra de Bolívar Vergara y resulta que el fiscal genera una apertura de una investigación previa donde yo lo denuncio a Bolívar Vergara, lo lógico es que se aplique el Código Orgánico de la Función Judicial, y el Código Orgánico de la Función Judicial también va a determinar, claro, o sea, hay que notificarle a Bolívar Vergara porque lo identificamos perfectamente, sabemos quién es Bolívar Vergara, entonces vamos a ver a la larga dónde vive, le vamos a notificar, llamémoslo a rendir una versión. Hay que notificarle porque él debe de estar enterado. Obviamente la investigación previa como tal es reservada para terceros, menos para las personas relacionadas como tal. Pero hay otras situaciones, es que la regla no es para todos los casos, hay matices. Hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, no se conoce la identidad, insisto, de las personas que están siendo investigadas. No se conoce. Entonces, y aquí es donde vienen las actuaciones especiales de investigación y las técnicas especiales de investigación. Entonces, resulta que tal vez hay una entrega vigilada, hay un agente encubierto, hay labores de informantes o labores de inteligencia. Y resulta que conocen los alias, pero no sabemos quién es alias. Entonces, ese alias que no se conoce quién es, que generalmente se conoce únicamente el número telefónico del alias, y sabemos que hay constante comunicación. Entonces, como hay constante comunicación, no sabemos la identidad como tal, no sabemos a quién podemos notificar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es investigar quién es. Entonces, aquí viene la actuación especial de investigación. Entonces, si vienen estos actos urgentes con una actuación especial de investigación de esta interceptación telefónica, obviamente eso no se va a notificar.
Es lo que decía yo al inicio de la intervención. Imagínense lo cómico que sería que yo quiero generar una interceptación telefónica y le voy a decir, le voy a interceptar a usted el teléfono, entonces por favor siga hablando. Eso no puede pasar. La regla efectivamente si es así, Bolívar, si es así, como lo comenta también acá Homero, claro, hay que notificar la apertura de la investigación previa. Pero cuando hay obviamente escenarios en los cuales dos personas particulares prácticamente son los que entran a un posible litigio. Pero hay ocasiones en las cuales directamente se ejecutan actuaciones especiales de investigación, técnicas especiales de investigación, no se conocen identidades, se generan actos urgentes y obviamente eso va a impedir la notificación como tal. En esos casos, obviamente yo en lo personal no encuentro algún parámetro de falta de legitimidad o ilegalidad en las órdenes que se dictan. Pero distinto fuera en el escenario en que yo, ejemplo, lo denuncio al doctor Bolívar Vergara y resulta que el doctor Bolívar Vergara le generamos una orden de detención y nunca se enteró. Es distinto. Pero obviamente hay matices y escenarios que hay que verlos como tal, ¿no? Entonces, esta regla efectivamente es importante partiendo de estos escenarios que en todo caso les he indicado. Tenemos otra pregunta de David Cabrera. Dice, ¿se puede mediante un acto urgente hacer una audiencia de órdenes especiales para medidas preventivas sobre los bienes de una persona que hasta ese momento no ha sido legalmente procesada? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, medidas preventivas. O sea, asumo que son medidas cautelares. Acuérdense que a nivel de derecho procesal hay una diferencia en los vocablos también sobre lo que es el sistema procesal penal y el sistema procesal no penal. O sea, hablando de medidas preventivas, yo entiendo que vamos hacia otro sistema procesal no penal. Entiendo que la pregunta viene a ser sobre medidas cautelares. Si esta medida cautelar de carácter real que tiene como esencia proteger una eventual reparación integral. Acá no atacamos a la persona, atacamos directamente propiedades y bienes. Incautación, secuestro, prohibición de enajenar, que son las que existen en el Código Orgánico Integral Penal. Estas medidas únicamente se generan hacia la persona procesada. Personal o si hay una persona jurídica que se encuentra procesada, en los casos y tipos penales que correspondan, también. Pero no se podría generar este tema sobre una persona no procesada. La regla general es, primero, que existe una persona procesada y luego en la audiencia se dicten este tipo de medidas. Hay que son a criterio del juzgador previa petición de la fiscalía y otras medidas que protegen los bienes en un proceso penal que son ipso facto, es decir, se tienen que dictar obligatoriamente por parte del juez. ¿Cuáles son esos ejemplos? En delitos, por ejemplo, que tengan que ver sobre temas de peligro y de la salud pública, hay, por ejemplo, comisos que se generan. Al momento de ejecutar un auto de llevamiento a juicio, por ejemplo, el artículo 555 del Código Orgánico Integral Penal establece que es obligación del juez, no es optativo, es obligación generar una prohibición de enajenar por un valor equivalente a la multa que eventualmente se imponga en el tipo penal por el cual se instruyó. Entonces, estas medidas cautelares, David, básicamente son algunas decisiones del juez, previa petición de la fiscalía, u otras porque tienen una esencia normativa, es decir, la norma dice que tiene que aplicarse. Pero la regla general es que primero exista un proceso sobre las personas que en todo caso van a estar acá y luego de eso que se puedan eventualmente sacar. No puedes invertir el orden. Miguel, yo tengo una consulta. Realmente revisando, tú hacías referencia en tu exposición a un criterio no vinculante, una absolución de consulta que hace la presidenta de la Corte Nacional, ¿no? Y precisamente es el oficio 1004 del 2019. Como tú lo mencionabas, es una absolución bastante reciente. Y hay un tema que aquí me llama poderosamente la atención. Es que la presidenta manifiesta en un párrafo que los objetivos de la atención con fines de investigación es impedir que el sospechoso sobre quien exista una investigación previa en marcha fugue y de así de ser el caso evite comparecer al juicio, lo que evidentemente atenta con los fines del proceso penal.
¿no te parece, y bueno, este es un poco más mi criterio, ¿no? ¿No te parece que hay de pronto una confusión de criterios con respecto a la detención con fines de investigación? Creo yo que de pronto con sus... de pronto esta confusión auspiciada por lo que señala el propio Código Integral Penal sobre la naturaleza jurídica de este tipo de medidas. Bueno, recuerda que las consultas que se realizan en la Corte Nacional tienen dos vertientes, ¿no? Hay algunas que vienen a ser resoluciones de pleno o fallos de triple reiteración, las cuales son automáticamente vinculantes, no solamente en un proceso, sino en todos. Y la otra forma son estas consultas que generan respuestas no vinculantes. Esta es una consulta que genera una respuesta no vinculante como tal, que si bien es cierto no es vinculante, pero sí genera a la larga un orden adecuado en todo el sistema procesal penal y que es importante atender. Yo creo que ya entramos ya al punto de criterios, ¿verdad? O sea, la regla básicamente es lo que ha sostenido en este caso la Corte Nacional de Justicia. Pero realmente, bueno, académicamente, a nivel doctrinario, a nivel de la naturaleza ontológica del proceso penal, la detención con fines de investigación, como su nombre lo dice, es una detención para preservar. La doctrina sostiene que esta detención con fines de investigación se da precisamente incluso para poder evitar que se pueda alterar una escena, que se pueda evitar tratar de tener en ese momento la posibilidad de que una persona pueda evitar eliminar los vestigios o huellas de la infracción y obviamente poder descartar otros factores como tal. Quizás la consulta habla un poco más sobre ese tema. Entonces, yo no lo veo mal. No lo veo mal porque básicamente se trata de impedir el hecho de que una persona evite el procesamiento como tal. Y mucha atención con esto también. La detención con fines de investigación no es permanente. Únicamente es 24 horas. La verdadera audiencia donde se va a resolver el tema va a ser en la audiencia de formulación de cargos, donde se pueden dictar o no medidas. Entonces, el hecho de indicar, por ejemplo, también, por esta alegación en la cual, claro, hay de pronto otra finalidad o no, no tendría tanto asidero legal, pues a la larga solo es por 24 horas. Lo que va a marcar posteriormente es, insisto, la audiencia de formulación de cargos, donde ahí sí se va a poder determinar otro tipo de medida. De que es debatible, por eso estamos haciendo el foro, obviamente porque hay mucha discusión sobre este tema y claro, eso es lo bonito de la materia porque hay diferentes posiciones como tal. Yo tampoco soy dueño de la verdad. Entonces, como les decía, mi misión únicamente es darle los insumos y los criterios a la larga que se tienen que aplicar acá. Pero de ahí hay muchos criterios como tal. Y hay ocasiones en las cuales evidentemente podría existir excesos. Sí, podría existir. Es que nada a la larga va a ser perfecto. Pero no podríamos generalizar, sino más bien singularizar e individualizar cuáles son aquellos casos donde podrían existir desviaciones sobre la naturaleza real de una detención con fines de investigación. Creo que hemos leído ya algunas de las preguntas del público. No sé si de pronto, Nadia, tengas alguna otra pregunta, Alfredo, Milton. Gracias, Bolívar. Bueno, doctor, primero, felicitaciones por esta tan clara ponencia, que en realidad su ponencia ha sido tan clara que por el simple hecho de ser clara también deja dudas. Y no porque usted haya estado corto en su exposición, sino porque tomando las palabras que usted dice, el tema es tan amplio que nos lleva a debatir muchas cosas. Por ejemplo, considero yo, y no sé, quisiera también saber su opinión al respecto, considero yo que a la persona que se le dicta una medida de prisión preventiva luego de haber sido detenido para fines investigativos y luego pasa a la formulación de cargos, está evidentemente en una asimetría de armas frente a los otros que también forman parte del proceso. Puesto que mientras que los otros han tenido tiempo suficiente para que se pueda hacer una investigación, ellos puedan descargar en todos sus elementos
para no llegar a una prisión a estas otras personas que las detienen, obviamente no es la regla general, pero puede pasar, como usted dice, a estas personas que las detienen con fines investigativos y luego le formulan cargos e inmediatamente les dictan la prisión preventiva, están en evidentemente una desigualdad frente a las armas de defensa. No sé qué opina usted al respecto. Insisto, son casos individualizados, pero a mí sí me tocó ver uno en el que se lo detuvo para fines investigativos a esta persona, inmediatamente le hicieron la formulación de cargos y posteriormente prisión preventiva. Entonces, ¿en qué momento sucedió todo esto? En menos de un día, ¿ya? Frente a otros investigados que todavía estaban defendiéndose en libertad. Entonces, por ahí va la cosa. Y por otro lado, como para terminar, ya, respecto de lo que usted establecía, de que el juez no está en la potestad como que de oponerse a que se inicie el proceso penal, porque únicamente eso le corresponde al fiscal. Y usted, aquí lo anoté, que usted ha dicho, mientras no se tenga respaldo legal, entonces, precisamente, mientras que no existe un respaldo legal, usted ha dicho que hay que hacer, que diga lo contrario a lo que yo pienso, hay que hacer simplemente lo que está en la ley. Pero es que no considera usted que precisamente ahí está el problema, porque a la larga el juzgador es quien dirige el proceso, y más allá que sea el que dirige el proceso, es la persona que está llamada a establecer los parámetros justos, ¿ya? Entonces, muchas veces sucede que no existen elementos necesarios y de una formulación de cargos, y aun cuando, doctor, y esa sí es mi apreciación muy personal, y aun cuando no se le dicte la medida de prisión preventiva, hay de alguna manera una afectación a la persona de estarse presentando periódicamente ante el juez a firmar un acta, estar siempre yendo a rendir una versión, estar para que al final, no, usted no puede. Entonces, ¿y por qué? Porque toda esta formulación de cargos devino de una investigación previa, paupérrima, o sea, donde no habían los suficientes elementos, pero que el fiscal dijo, no, formulemos cargos, y el juez, como no tenía otra salida, ok, sí, formulemos los cargos. Entonces, usted que es juez, y usted que evidentemente se tuvo que haber topado con muchísimos casos en donde no existe suficiente argumento o suficiente alimento para iniciar un proceso, estoy segura que se tuvo que haber enfrentado o se tuvo que haber topado con un caso de estos. Entonces no le cala por ahí el hecho de decir, bueno, todo esto se pudo haber evitado. ¿Por qué se formularon cargos? Ah, bueno, es que el fiscal lo pidió y al juez no le quedó otra que decir. Entonces, precisamente ahí hay un problema. No sé qué opinión usted tenga al respecto. Y acogiéndome a sus palabras, yo tampoco soy dueña de la verdad. Entonces, es un criterio. Sí, me parece excelente. Muy buena apreciación. Voy a ir, comienzo de atrás hacia adelante, de la pregunta 2 y vamos hacia la primera, ¿no? Obviamente, siempre voy a referirme, o sea, en cuanto a los fallos judiciales como tal, yo no me pronuncio absolutamente nada de ello, para ello lo hago a través de mis propias funciones y a través de esos fallos, y ahí está toda la motivación de cualquier decisión que yo haya podido tener. Más bien, el contexto del foro académico ahora es simplemente eso, una parte académica. Entonces, inicio por la segunda pregunta. Hay ¿se puede o no se puede impedir el hecho de que el fiscal formule cargos o no? ¿Ejerce a la larga un control el juez para decirle al fiscal, ¿sabes qué? No lo haga. O básicamente, como lo indicas, el juez estaría, por su rol como tal de director del proceso, establecer un parámetro en el cual tenga que verificar todos estos temas. Entonces, la respuesta es, el juez sí lo hace. ¿Cómo lo va a hacer el juez? Respetando la naturaleza de la audiencia, porque toda audiencia es distinta. Si estamos en una audiencia de formulación de cargos, el rol del juez básicamente va a ser, como yo lo he indicado, indicar qué tipo de procedimiento va a ser. Segundo, el tiempo, poner a disposición de las personas el proceso y establecer, en todo caso, si le piden medidas, si las concede o no. De eso es dueño el juez. Lógicamente, si el juez aprecia que no tiene base legal el pedido de instrucción que se está pidiendo, que realmente no hay fortaleza en los elementos de convicción, evidentemente ese juez no va a dar ningún tipo de medida cautelar. No es una obligación hacerlo, porque esa es la naturaleza de la audiencia. Pero sin embargo, si hubiera sido distinto, estuviéramos en una audiencia de evaluación o preparatoria de juicio,
donde el juez tiene otro rol, evaluar o preparar, y el juez dice o a la larga aprecia que no tiene elementos para poder llamar a juicio o que tiene elementos indispensables para dictar una nulidad por un tema de presupuesto de procedibilidad, prejudicialidad, competencia, el juez lo hace. Entonces, el juez evidentemente sí genera ese control como tal. Entonces, y eso es lo que dice la norma, Nadia. Si revisamos el artículo 595 que te habla de la estructura de la audiencia de formulación de cargos, prácticamente vamos a apreciar qué es lo que se tendría que hacer. Y si revisamos lo que dice el artículo 534, ahí está el rol del juez. Entonces, ¿qué hacer si es que de pronto el fiscal se equivocó? Imaginemos un caso muy extremadamente fuerte, eso es que no pasa nunca, ¿no? Que no debería de pasar. Que resulta que formulan cargos por una contravención. ¿Te imaginas eso? Es un tema terrible. Formularon cargos por una contravención. Bueno, pero a la larga el juez inmediatamente podría decir que esto es nulo, porque ese sí es el rol del juez. Pues puede decir, eso que usted inició, perfecto, esto es automáticamente nulo. No vale, bajo la responsabilidad del fiscal. Pero utilizar los vocablos de decirle al señor fiscal, no le permito que usted inicie una instrucción, no tenemos base normativa, nadie. Es que no hay. No hay una disposición que le diga al juez, oye, usted realiza un control de legalidad sobre ese tema. No, los roles están previamente identificados. El fiscal es el titular del ejercicio público de la acción y el juez es el titular de la jurisdicción. El juez toma las decisiones y quien inicia el proceso viene a ser el fiscal. Si el fiscal lo inició mal, el juez lo controla. Pero esa es la dualidad que vamos a tener. 2, la asimetría o el hecho de que no puede existir igualdad de armas. Sí, evidentemente, tienes toda la razón del mundo. El tema es que no solamente es en un día que han hecho todo, no solamente en un día, hay una investigación de muchos días también atrás. Pero básicamente ese es el modelo como está estructurado. O sea, ahí tienes toda la razón del mundo. ¿Hay realmente una diferencia en igualdad de armas como tal? Por supuesto. Es que eso no lo vamos a poder ocultar. Pero así está formalizado el sistema. ¿Cuál es la solución entonces? No está en las manos del juez, ni tampoco está en las manos del fiscal. La solución está en una reforma como tal, para poder blindar y fortalecer el sistema. Pero de que existe una desigualdad de una persona, en todo caso, o una institución que ha tenido mucho más tiempo para poder investigar o recolectar esos elementos. Mira, por ejemplo, el tema de vigilancia y seguimiento. Entonces, tienes vigilancia y seguimiento mucho tiempo. Mira una interceptación de comunicaciones. Si es delincuencia común, 180 días, ampliable a 360 días. Delincuencia organizada, 180 días, ampliable a 360 días. Delincuencia común, 90 días, ampliable a 180 días. Entonces no tienes un día, tienes un año en ocasiones. Entonces, todo ese tiempo a la larga, versus en el momento en que se plasma una detención con fines investigativos, y si es que no se ha notificado, claro que va a haber una asimetría. Eso es indiscutible. Pero es que así funcionó el sistema. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Está en las manos de nosotros? ¿Está en las manos de la fiscalía? No, así realmente funcionó el tema. Entonces, y sí, entonces ahí sí hay realmente un problema estructural que se tiene que tener, y lo que debe de pasar ya en los actores del proceso como tal es que hay que tratar de eliminar o restringir en lo que más se pueda ese nivel de desigualdad. Y en eso el juez sí tiene un rol principal, en tratar de evitar a la larga que esa brecha sea mucho más amplia, tanto en consignación de tiempos, tanto en presentación del abogado, tanto en permitir que tenga acceso a su abogado, estar muy atento con la tutela judicial efectiva sobre todo, y el tema del debido proceso, pero mucho más el tema de la tutela judicial efectiva. Entonces, esa parte, como te digo, es básicamente cierta. Es lo que te podría indicar. Muchísimas gracias, doctor Costain. Hay otras preguntas más, no sé si las ustedes me dicen o yo las contesto directamente. Miguel, creo que por el tiempo ya tenemos que... Concluimos, sí. Ya estamos okay. Por concluir. Entonces yo realmente no sé si se encuentra Jorge Luis para dar las palabras de cierre. Ahí está Jorge Luis. Gracias. Perdón, estaba atento. Quiero agradecer en nombre de todos quienes hacemos los procesalistas a Miguel Costain por esa extraordinaria conferencia que ha hecho esta noche
y por la bondad que ha tenido para contestar tantas preguntas también. Muchas gracias, estamos, como digo, muy agradecidos y muy contentos con tu presencia, Miguel. Has sido un invitado de lujo para nuestro programa. Ha habido una gran acogida en la audiencia, tanto aquí en la sala de Zoom como en Facebook. Nos quedamos contentísimos de eso también. Y bueno, creo que nuestro auditorio también me es obligatorio que agradezca mucho a todos quienes en este horario inconstitucional, como suelo decir yo, de viernes en la noche para hablar de derecho procesal, es una de las ideas más locas, pero cada viernes me sorprende un poco más que siga funcionando. Hoy se han conectado más de casi 250 personas entre el Zoom y el Facebook, entonces nos quedamos contentos. Gracias a todos, gracias Miguel otra vez. Esperamos tenerte en el futuro en una nueva oportunidad para volver a tener. ¿Quisieras decir tal vez algo al final? Sí, nada más agradecerles, pedirles disculpas, veo que hubo más, por el tema de tiempo obviamente no vamos a poder continuar, pero no, muy contento, los felicito, sigan adelante, yo creo que les viene mucho más gente en los próximos programas también, creo que tienen invitados excelentes, así que de mi parte, muchas bendiciones, muchas gracias y nos estamos viendo en otra ocasión. Un abrazo para todos. Gracias también, un abrazo a todos, gracias Nadia Villón, gracias Bolívar Vergara, Alfredo Cuadros, Milton Velázquez, todo el equipo de los procesalistas. Hasta el próximo viernes, un abrazo para todos. Chao, pasen bien. Un abrazo para todos, cuídense por favor. Muchas gracias al doctor Costain, excelente su charla.